Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18. Versículo 18. Mira, pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. En griego bíblico, blepete un pos akuete, hos angar ege, to thesetai auto, kai hos an me ege, kai ho dokei egein arcesetai afautu. En el versículo 18 observamos 6 palabras. La primera con el código Strong 901. Blepete, el verbo original es blepo. Es un verbo imperativo presente activa segunda plural. Significa mirar continuamente en forma activa con voluntad. Segunda con el código Strong 2192. Eje, el verbo original es ejo. Es un verbo subjuntivo presente activa tercera singular. Significa a todo el que tuviera continuamente en forma activa. La tercera con el código Strong 1325, tocesetai, el verbo original es didomi. Es un verbo indicativo futuro, pasiva, tercera singular. Significa le será dado. Y la siguiente con el código Strong 2192, eje, el verbo original es ejo, es un verbo subjuntivo presente activa tercera singular. Significa a todo el que no tuviera continuamente en forma activa. La quinta con el código Strong 2192, ejein, el verbo original es ejo, es un verbo infinitivo presente activa. Significa aún lo que piensa tener continuamente en forma activa. Y la última con el código Strong 142, arcestai, el verbo original es airo. Es un verbo indicativo, futuro, pasiva, tercera singular. Significa le será quitado. Luego de explicar el significado de la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla en buena tierra, Jesús agregó diciendo en el versículo 16, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. La palabra de Dios, el Evangelio, es como la luz que será visto y escuchado por todo el mundo. En el versículo 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y Jesús advirtió diciendo como una orden que debemos mirar cuidadosamente, siempre en forma activa, con voluntad, de cómo escuchar la palabra de Dios. Porque a todo el que tuviera continuamente en forma activa la palabra de Dios, le será dado porque es buena tierra. Pero a todo el que no tuviera continuamente en forma activa y aún lo que piensa tener continuamente en forma activa, la palabra de Dios, le será quitado porque no es buena tierra. No puede tener la palabra de Dios continuamente en forma activa. En el versículo 18 dice, mirad, pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Somos buena tierra. Hemos recibido la semilla, la palabra de Dios, el Evangelio. Debemos hacerlo reflejar como la luz del mundo a través de nuestra vida. La palabra de Dios permanece continuamente en nosotros, en buena tierra, como la luz del mundo. Todo el mundo conocerá la palabra de Dios a través de nuestra vida. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, el Evangelio, se refleja como la luz del mundo a través de nuestra vida.